Bueno, hermanos, estoy muy feliz de estar acá hoy. Este es un tema que he empezado a estudiar relativamente hace poco. Eh, por ahí hay unas cuestiones que va a estar buena que las podemos dejar bien en claro en relación a lo que tiene que ver sexo y género. Y más que nada me gustaría ver algunos de esos avances científicos, por así decirlo, neurológicos, que por ahí tenemos muy metidos en nuestra sociedad, pero que en realidad no hay tanta base científica para hablar de ello, y vamos a ver sobre algunos neuromitos, como se conocen, cosas que por ahí pensamos de cómo funciona el cerebro, pero en realidad no funciona así, y como muchos de esas perspectivas y de esos conceptos se usaron en favor del sexismo, ¿sí? Hay una psicóloga que se llama Cordelia Fine que ya habla del neurosexismo y cómo se utilizó todo este pseudo conocimiento que fue apareciendo en favor de la desigualdad de género. Y ¿Ustedes lo perdieron también o solo yo? No, Creo que sí. Ujú. Ahora le escribo. Gracias. Quedaste en lo de la neurocientífica. Ok. Bueno, lo siguiente que dije es que para ponernos en contexto pongo algunas líneas como para entender por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando. Nosotros sabemos que en el libro Primeros Escritos, una de las primeras pruebas para los mileritas fue el tema de la esclavitud, ¿no? Cuando Elena de White habla de los pecados de Babilonia en Primeros Escritos, hace mucha referencia a eso de la esclavitud, y más que nada relacionado a la ley del esclavo fugitivo que se dio aproximadamente en el año 1850. Después sabemos que esa línea fue una línea de falla, y ellos tuvieron una nueva prueba más adelante, que nos relata con más detalle Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, y nos habla que la siguiente prueba estaba relacionada con la adoración al sábado, y específicamente con una ley dominical que estaba por salir, que se daba en 1888. Nosotros sabemos que hoy estamos en una nueva dispensación y tenemos una nueva prueba que está relacionada a los pecados de Babilonia, y sabemos que está relacionado a la igualdad, al sexismo, al género. Eso lo podemos ver con más detalle en una línea que nos presentó la anciana Tess, ¿sí? Que es la línea de restauración que va del Edén hasta el Edén. Ella vio como en una primera parte estaban los pecados de Eva relacionados al sexismo, luego los pecados de Caín relacionados a la adoración, y luego el pecado de Cam relacionado al racismo. Tenemos un quiasma en nuestro nuevo periodo profético, donde nuevamente arrancamos primeramente por el racismo, después por la adoración, y ahora actualmente nuestra prueba y en nuestro momento, en nuestra dispensación, la prueba está relacionada con algo que tiene que ver con el sexismo, específicamente algo que estamos entendiendo en relación al género, ¿sí? Y esa es la prueba que nosotros hoy estamos pasando, la prueba de la igualdad. También en este periodo de tiempo, fuimos aprendiendo sobre las parábolas, de esta metodología con la que estamos empapándonos, y de la que estamos aprendiendo, y de la cual Dios nos está enseñando muchas cosas, que es, solamente para simplificarlo, es el proceso en el cual Dios nos enseña lo espiritual primero por medio de lo natural, primero por medio de cosas conocidas, nosotros vamos y entendemos cosas desconocidas, ¿sí? Y parte de este proceso de entender lo natural, Dios nos está llevando al entendimiento, por ejemplo, de la naturaleza humana, de las relaciones. Entonces, parte de este proceso, parte de este conocimiento de lo natural está relacionado con el cerebro, ¿sí? Con el cerebro y el género, y cómo estamos entendiendo el género. Ahora, el enfoque por ahí que va a tener esta presentación es un enfoque más que nada relacionado a hallazgos científicos, ¿sí? La ciencia ha evolucionado mucho, pero en ese proceso de evolución también ha cometido muchos errores, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver
¿qué hallazgos, en qué hallazgos por ahí nos enfocamos a la hora de sacar conclusiones más específicas? Pero primero, para ponernos todos en contexto y para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de sexo y de género, vamos a definir primero qué es cada cosa, ¿sí? Y después vamos a meternos en la historia de cómo estos dos conceptos fueron evolucionando. Pero me gustaría que alguien lea, si a alguien le gustaría leer el concepto de sexo. Leo, Dale, por favor. sexo, condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. Ajá. El sexo de un continúo. Sí, por favor. El sexo de un organismo se define por los gametos que produce. Los del sexo masculino producen gametos masculinos, espermatozoides, mientras que los de sexo femenino producen gametos femeninos, óvulos. Los organismos individuales que producen tanto gametos masculinos como gametos femeninos se denominan hermafroditas. Perfecto. Bueno, cuando nosotros nos aproximamos a definiciones, una definición de sexo, bueno, la primera nos habla que es una condición orgánica, algo que está netamente relacionado a la biología, ¿sí? Bueno, este primer concepto hace una distinción binaria, ¿no? Entre macho y hembra, pero después, si profundizamos un poquito más y sacamos en limpio, vemos que sigue siendo una condición orgánica relacionada a los gametos, o sea, con las células reproductivas, pero que no necesariamente es binario ese concepto biológico, ¿no? Pueden ser femenino, masculino, pero también hay hermafroditas capaces de generar ambos gametos, ¿sí? Y ahora me gustaría que alguien lea el concepto de género. Leo, Dale, por favor. género, conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Perfecto. Entonces vemos sexo netamente relacionado a cuestiones biológicas, género relacionadas a cómo la sociedad atribuye características a hombres y a mujeres, ¿sí? Es una construcción social. Por lo menos esto es lo que conocemos hoy, ¿no? Es por lo menos la terminología que podemos manejar hoy. Lamentablemente esto no siempre fue así, no siempre se tuvo un concepto claro de qué es sexo y qué es género. Eso es relativamente reciente, de hecho creo que no tienen como muchos 100 años el concepto de género. Antes los científicos veían desde otra forma. Seguramente muchos de ustedes ya vio esta imagen, que es la parte de lo que, una de las fotos que están en el libro de Gina Ripon, que habla sobre los cerebros de género también. Los científicos, cuando buscaban entender las diferencias entre hombres y mujeres, estoy hablando de los científicos de antes, ¿no? De 100, 200 años atrás, ellos querían tratar de entender por qué éramos distintos, ¿sí? Bajo la premisa siempre de que el hombre era superior a la mujer. Entonces ellos veían, bueno, por fuera somos distintos, ¿sí? Tenemos formas distintas. Entonces, lógicamente, por dentro tenemos que ser distintos. Esa era la lógica que ellos manejaban, ¿no? Y parte de esa lógica era tratar de estudiar de forma retrospectiva, o sea, ellos siempre se dieron cuenta de que el hombre a lo largo de la historia siempre ocupó roles superiores al de la mujer. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese prejuicio, bajo ese preconcepto, ellos intentaron buscar evidencias que terminen reafirmando su concepción, ¿sí? No sé si se me está escuchando bien. Sí, Bien. sí, muy bien. Sí, perfecto. Entonces, ellos decían, bueno, si por fuera son distintos, por dentro tienen que ser distintos. A diferencia de hoy, cuando ellos querían estudiar los cerebros, ellos no tenían los aparatos sofisticados que tenemos hoy, como las resonancias magnéticas. La única forma que ellos tenían de estudiar un cerebro era después que la persona moría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agarraban los cráneos, los llenaban de semillas para ver los pesos, o los diseccionaban después, ¿sí? Pero ellos no tenían los estudios avanzados que nosotros tenemos hoy. Entonces ellos sacan la conclusión, bueno, los cerebros tienen que ser distintos, ¿sí?
y por ende, si existen cerebros distintos, o sea, el cerebro del hombre es de una forma, el cerebro de la mujer es de otra forma, tienen que tener características diferentes, ¿sí? Entonces ellos sacaban la conclusión de que, por ejemplo, bueno, el cerebro de la mujer está más especializado para, por ejemplo, las emociones, para ser más empáticas, o, por ejemplo, para tener más fluencia verbal. En cambio, los hombres, el cerebro del hombre está más especializado para entender sistemas, cuestiones matemáticas, cuestiones más estructuradas, pero la parte emocional no le piden mucho porque esa parte no la tienen desarrolladas. Entonces, como son características biológicas innatas, rígidas, que tenemos en el cerebro, eso va a repercutir en cómo nosotros nos comportamos, las decisiones que tomamos y las profesiones claramente que elijamos, ¿no? Por ejemplo, decía, bueno, como la mujer es muy empática, es buena cuidadora, es amable, qué sé yo, entonces ella va a ser mejor y va a optar por trabajos relacionados a eso. Por ejemplo, cuidar, enseñar, ser ama de casa, etc. Y el hombre es lo común, lo que lo va a llevar a hacer en su vida es, bueno, ser, no sé, un cartógrafo, un historiador, a entender sistemas, a ser un científico. Era como que esa característica biológica los predisponía para tener ese desenlace en su vida, ¿sí? Es como, ese era su destino, es como, biológicamente están preparados para eso. Entonces ellos veían el desarrollo del cerebro de esta forma, ¿no? El cerebro de un nene y el cerebro de una nena, cuando son chicos, ya son distintos, nacen con cerebros distintos, y a medida que van creciendo, se van determinando para tener distintas características, ¿sí? Entonces es normal que un nene, a medida que crezca, y cuando se haga hombre, sea un científico, y una mujer a medida que crezca, y su cerebro se desarrolle, sea una buena ama de casa, una buena madre, una buena cuidadora, etcétera, ¿sí? Porque biológicamente están predispuestos para esto. Estas eran por lo menos las concepciones que manejaba la ciencia en tiempo atrás. Y una de las conclusiones que por lo menos hasta los años 30 se tenía era como estas: masculinidad y feminidad son cualidades innatas y duraderas, ¿sí? Nacemos con esto, hay cerebros femeninos, hay cerebros masculinos, y lo vamos a tener durante todas nuestras vidas. Y las características que tengamos es por gracias y por culpa de estos cerebros, digamos, ¿sí? Otra cosa eran que femenino y masculino son opuestos entre sí, ¿sí? Son características opuestas, pero pueden ser complementarias, pero si vos tenés un cerebro masculino va a ser totalmente distinta a las características que vos tengas si tenés un cerebro femenino, ¿sí? Y en el caso que vos sos hombre y tengas características femeninas, lo que se pensaba que eran los desequilibrios podían llegar a producir trastornos mentales. De hecho, estas son unas frases de algunos pensadores conocidos, por ejemplo de Le Bon del año 1879, que decía: las mujeres representan la forma más inferior de la evolución humana. Se acercan más a los niños y a los salvajes que a los hombres civilizados. Había una cuestión política también respecto al poder. Por ejemplo, si había jerarquías de seres humanos, era como el hombre blanco estaba arriba, después le seguía la mujer, después le seguían como las clases inferiores, y después otras razas, como los negros, por ejemplo. Pero era una forma también que los hombres tenían de cuidar su poder, ¿no? Una cuestión más política. Y otra frase de Bettelheim del año 65 era, por ejemplo: debemos empezar a darnos cuenta que aunque las mujeres quieren ser buenas científicas o ingenieras, lo primero y máximo que quieren ser es ser buenas compañeras de los hombres y buenas madres. Nuevamente acá está el determinismo biológico, ¿no? Cómo las personas pensaban que por más que las mujeres se quisieran meter en cuestiones de hombres, siempre como su biología las va a llevar a querer ser buenas madres, buenas compañeras de hombres, etc. ¿sí? Me hace acordar mucho esta frase a un libro que leí no sé si alguno lo conocerá, Steve Laache o algo así, no me acuerdo bien cómo era el nombre de él, que creo que es un pastor evangelista, que él escribió un libro que se llama Enamorados o algo así, no, Casados pero Felices, y él en uno de sus párrafos él hablaba de
Dios había puesto al hombre por encima de la mujer, y eso era como lo natural, y eso era lo que está bien, y es como lo que todos los matrimonios tienen que seguir. Pero hoy día hay veces que las mujeres están por encima de los hombres, y eso indefectiblemente decía él que iba a llevar a conflictos. Entonces, él animaba a los hombres a que ellos puedan ocupar su rol de sumos sacerdotes en la familia, como de responsables, de cabeza de la familia, y que ese iba a ser la única forma de que la familia esté en paz y esté en armonía con Dios. Como que por más que la mujer a veces tienda a ser cabeza, como que su estado natural siempre va a ser por debajo del hombre. Justo me acordé de eso. Pero bueno, nuevamente aquí está la concepción determinista, ¿no? De cómo pensamos que... ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? No, perdón. Ah, no pasa nada. Está la cuestión determinista, ¿no? De cómo pensamos que nacemos con determinadas características y con determinadas habilidades y la tenemos que mantener durante toda la vida. Entonces, dentro de este periodo de tiempo, como había dicho, se empezaron a investigar con el cerebro de hombres y mujeres, pero siempre bajo algo que se llama sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación es cuando yo ya tengo un preconcepto y lo único que busco es evidencias que confirmen ese preconcepto, ¿sí? Entonces, parte de los científicos se dieron cuenta que los cerebros de las mujeres eran cerebros más pequeños. Entonces, automáticamente sacaron la conclusión de que, bueno, al ser más pequeños, por ende, son inferiores intelectualmente, ¿sí? Claramente no fueron a medir el cerebro de un elefante o de una ballena, que son enormes, y no por eso son más inteligentes que los hombres. Otra de las conclusiones que sacaron es que el cuerpo calloso es más grande en las mujeres, que esto es verdad. Bueno, en realidad no hay nada específico, pero había una concepción de que los hemisferios, y esto se rehabla, y por las dudas si alguien cree esto, yo lo quiero desmitificar, que es el hecho de que a veces pensamos que los hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, están especializados, ¿sí? Que el izquierdo es más creativo y el derecho es más lógico. Bueno, eso es mentira, eso no funciona así, no hay grados de especialización en los hemisferios. Pero bueno, antes se tenía este concepto. Y el cuerpo calloso son fibras que comunican estos hemisferios. Entonces, como la mujer tiene el cuerpo calloso más grande, se creía que al ser más grande, entonces, estos dos cerebros se comunicaban más, ¿sí? Por ende, la parte emocional interfería con la parte racional y por ende la mujer era menos lógica que el hombre. Cosas re disparatadas, pero bueno, se tenía como una súper confianza en eso y se sacaban conclusiones como estas. Bueno, otra de las cosas que ya hablamos es que la estructura cerebral determina el pensamiento de las mujeres, ¿sí? Tenés un cerebro de mujer, por eso pensás como mujer. Bueno, esto, que las mujeres usan más el hemisferio derecho, ¿sí? Por eso son más emocionales, son más creativas, también hablan con más detalle. El hombre usa más el izquierdo, por eso es más lógico, más racional, puede pensar más en sistemas, y por eso también afecta su forma de hablar, que es más concreto y más directo y menos empático. ¿Sí? Estos son algunos de los neuromitos. Hoy sabemos que no es así, como ya vamos a ver conclusiones de cómo concebimos hoy más el cerebro. Ahí está, justo. Lo que hoy sabemos es que sí hay diferencias entre cerebros de hombres y mujeres, ¿sí? Pero son diferencias mínimas, y que están más que nada relacionadas a las cuestiones de hormonas, ¿sí? Pero no hay diferencias claras. De hecho, no hay, todas las investigaciones que se hicieron que buscan evaluar las diferencias entre hombres y mujeres son evaluaciones con muchos sesgos, que no tienen buenas metodologías, y generalmente hay algo que Gina Repón habla sobre el iceberg, ¿sí? Que generalmente solamente se publican aquellas que más o menos aproximadamente confirman este sesgo de diferencia entre cerebros de hombres y mujeres, pero que en realidad hay un montón de investigaciones que se hicieron que no fueron significativas y que fueron abandonadas. Pero bueno, el sesgo de confirmación termina siendo esto, ¿no? Como
diciendo es que, bueno, todas Nos estas... quedamos en el sesgo de confirmación en las publicaciones que aceptan. Lo que decía que todos estos sesgos y toda esta información que se fue teniendo, o sea, este tipo de investigación como se fue realizando, lo que terminó haciendo es como cada vez haciendo una división más grande entre géneros, ¿sí? Y creando estereotipos cada vez más rígidos, por así decirlo, ¿sí? Cómo se debe ver un hombre y cómo debe ser una mujer. No solo cómo debe ver, sino cómo debe actuar, qué carreras debe elegir, cómo debe relacionarse, etc. Entonces, por ahí como habla la anciana Tess de, del prototipo americano, así también se hicieron como prototipos de hombre y prototipos de mujer, ¿sí? Y la sociedad fue alimentando y fortaleciendo estereotipos cada vez más rígidos, digamos, de una determinada forma. Por ahí lo que se olvidaron estos investigadores es que empezaron a ver mucho el cerebro y se olvidaron de lo que pasaba afuera, ¿no? Como de si el ambiente podía influenciar o no al cerebro, y si lo estaba haciendo y de qué forma. Entonces, ella es una mujer que se llama Margaret Mead, es una antropóloga, no sé si alguno la conocerá. Ella escribió un libro muy interesante que se llama Sexo y Temperamento. Ella lo que hizo se fue a Nueva Guinea y se metió con diferentes tribus aborígenes, y empezó a ver cómo se comportaban, ¿sí? Entonces ella se dio cuenta de cosas muy raras, o sea, en el sentido de ella estaba acostumbrada a vivir de una determinada forma y de que las personas se relacionen de una determinada forma, y ella cuando fue a esa cultura se dio cuenta que las cosas no eran como ella estaba acostumbrada, ¿sí? Y en especial y en específico en los roles que tenían los hombres y los roles que tenían las mujeres. Por ejemplo, había tribus donde los que se quedaban en casa a cuidar de los nenes eran los hombres, y los que salían a trabajar afuera eran las mujeres. Había tribus donde las mujeres iban a la guerra, había tribus donde las mujeres tenían un carácter más, por así decirlo, agresivo, y más prepotente. Y es ella quien introduce por primera vez el concepto de género, aproximadamente, si no me equivoco, fue en 1930, 1940. Y esto fue como toda una revolución al momento de concebir el género, o sea, de concebir las diferencias entre hombres y mujeres. A ver, claramente cuando ella divulga esto, fue aceptado por algunos, por otros no, pero después tuvo repercusiones súper grandes en lo que hoy conocemos en la teoría de género y cómo concebimos el género. Lo que, más que nada, esta investigación lo que nos aporta es cómo el ambiente termina en sí determinando las conductas de las personas, ¿sí? Que no es tanto una cuestión biológica, sino cómo las características del ambiente nos llevan a nosotros a comportarnos de una determinada forma, ¿sí? Y cómo el ambiente nos enseña a nosotros a qué conductas están bien y qué conductas están mal, o sea, qué es lo que esperamos de vos como mujer y qué es lo que esperamos de vos como hombre. Y bueno, después en el siglo XXI, después de los años 90, aparecieron máquinas más sofisticadas para poder entender el cerebro y para poder ver el cerebro en funcionamiento. Y se dieron cuenta de muchas otras cosas, como por ejemplo de que el cerebro es plástico, de que el cerebro se amolda, el cerebro es flexible, y que tiene el ambiente, el contexto donde nosotros nos criamos y donde nosotros vivimos, tiene un gran impacto en nuestro cerebro, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Gina Ripon hablaba de los taxistas de Londres, si no me equivoco, que ellos se tienen que aprender el nombre de las calles, de un montón de calles, y después cuando se hacía una resonancia magnética al cerebro de estos taxistas, se veían que ellos tenían determinadas áreas más desarrolladas que otras personas, que justamente estaban relacionadas a esto del aprendizaje y el aprendizaje de nombres específicos. Pero ahí, gracias a estas nuevas máquinas,
podemos ver de cómo el ambiente termina impactando nuestro cerebro y cómo el ambiente va cambiando nuestro cerebro. Y ahora esto tiene una implicancia súper grande, porque de la forma en cómo nos crían a nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquito, siempre me hacían jugar con estos ladrillitos, con los legos que se les llama ahora. Y es lógico que si vos a un nene le criás y lo haces jugar con ese tipo de juguetes, es lógico que desarrolle capacidades espaciales, capacidades de inteligencia espacial, matemáticas, etc. Entonces, cuando él vaya a la escuela, él va a tener esas áreas más desarrolladas que una nena o otro nene que no haya jugado con ese tipo de juguetes, ¿sí? Y si vos a una nena le haces jugar con la cocinita, con el bebé, etcétera, es más probable que de chiquita ya vaya desarrollando características más relacionadas a la empatía, al cuidado, a la ternura, pero no son cuestiones que están implantadas ya en su cerebro, sino que la sociedad les va implantando, ¿no? Y va reforzando. Y otra característica clave acá es que lo que nosotros no reforzamos de nuestro cerebro se va perdiendo, ¿sí? Si yo no refuerzo ciertas características, eso se pierde. Por ejemplo, se habla mucho que los hombres no somos empáticos, que los hombres no tenemos tanta emocionalidad, ¿sí? Pero ¿no será que la sociedad fue reprimiendo eso en los hombres? Con frases, por ejemplo, como el hombre no llora o no expresa sus emociones. Como hay mucho para pensar en ese sentido. Y todo eso que nosotros no vamos cultivando se va perdiendo, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, tenemos un impacto súper grande, por ejemplo, de las redes sociales, y como eso desde la adolescencia, desde chiquitos y de grandes, ya va impactando nuestro cerebro, y la sociedad ya va implantando cuestiones de diferencia de género. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nacemos? Una de las características, de las cosas más claves que pasa es que en los baby showers, acá por lo menos se le dice así, baby shower, que son las fiestas del bebé, que a la nena cuando es nena, se le pinta todo de un color, que es el color rosado por lo general, y al nene de celeste. Y eso hoy justo me ponía a pensar de, ¿por qué será que a la mayoría de las mujeres le gusta el color rosa, no? ¿Será por esta cuestión justamente? Aprendía desde chiquita de que la feminidad y la mujer está relacionado con lo rosado, y cuántas otras cosas más, ¿no? A lo que voy es que nuestro cerebro son esponjas, ¿sí? Y cuando somos chiquitos son aún más esponjas todavía, absorben muchísima más información. Y parte de lo que nosotros aprendemos cuando somos chicos es que esta diferencia de género es importante, por lo menos para la sociedad, es súper importante para la sociedad. Entonces nosotros ya crecemos haciendo esta división de género cuando somos chiquitos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a la juguetería, vemos juguetes sumamente distintivos para nenas y juguetes sumamente distintivos para nenes, ¿sí? Vemos colores sumamente distintivos, vemos una división súper marcada. Por ejemplo, la nena, la cocina, la tetera, el bebé, la muñeca, el peine, el maquillaje, ¿sí? Y ya la vamos estimulando en base a que cumpla el rol de su estereotipo que la sociedad felicita, y el hombre lo vamos caracterizando de otra forma, ¿no? Como, bueno, más habilidades físicas, audacia, no sé. Fíjense que todos los superhéroes, por ejemplo, que están acá son súper musculosos. Vemos, no sé, el aro de básquet allá atrás que habla de las actividades físicas, ¿no? Y de a poco vamos implantando esa semilla en los cerebros de los nenes, y claramente eso genera su fruto, ¿no? En las escuelas también, en las escuelas creo que está plagado de elementos diferenciadores de género, ¿no? Por ejemplo, yo me acordaba hoy que cuando iba a la escuela, o sea, nos hacían dividir por dos filas antes de entrar, diferencia entre la fila de las nenas, la fila de los nenes, juguetes de nenas, juguetes de nenes, pelo corto, eso también me acordaba hoy, que a los nenes nos pedían el pelo corto, ¿sí?
y también todas esas diferencias marcadas, a las nenas polleras. Y ahora la pregunta es, ¿por qué somos tan sensibles a las diferencias de género? Bueno, en gran parte por todo esto, que fuimos culturizados de esta forma. Y ahora me gustaría hacer como un experimento con ustedes. No es nada, nada grande, pero yo les voy a mostrar dos columnas de palabras, ¿sí? Hay una columna que va a aparecer a la izquierda y una columna que va a aparecer a la derecha. Y yo quiero que sean honestos y que me digan qué es lo primero que se les viene a la mente, ¿sí? Quiero que me digan a qué columna para ustedes representa más a una mujer y para qué columna representaría más a un hombre. ¿Alguno que me quiera Y contar sí, qué se le viene a la mente? están totalmente identificados los estereotipos. Sí, ¿no? Absolutamente, claro. Pero, ¿saben que se hizo esta investigación no me acuerdo en qué universidad fue, pero se hizo con un gran número de personas? Y el sistema, hablando en el lenguaje que estamos acostumbrados, el sistema 1, por lo menos, automáticamente vería el mensaje inconsciente de que, bueno, las características de la izquierda están relacionadas a una mujer y las características de la derecha están relacionadas a un hombre. Incluso hasta las mujeres más feministas era lo primero que se le venía en la mente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque esto está totalmente arraigado en nosotros, está totalmente arraigado incluso en nuestro subconsciente. Es parte de nosotros. Por eso yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos hoy no es si somos o no somos sexistas, sino es qué cantidad de sexismo tenemos dentro de nosotros, ¿no? de esta diferenciación, ¿no? Que tenemos que poder despojarnos. ¿Sí? Yo creo que Dios está haciendo este proceso con nosotros, de despojarnos de esta brecha, de esta desigualdad, y ayudarnos a amalgamar todo, ¿no? Gran parte de por qué nos pasa esto también se explica en base a cómo nosotros aprendemos las cosas. No sé si alguno ya habrá visto este experimento. Esto fue un experimento que se hizo en Rusia por un hombre que se llamaba Pavlov. Es súper conocido este experimento, donde a un perro, cuando vos le das comida a un perro, lo primero que hace es ponerse inquieto y salivar porque sabe que va a venir su comida. Ahora, cuando vos le tocas una campana a un perro, difícilmente haga algo, ¿no? Pero lo que se dieron cuenta estos experimentadores, estos científicos, es cuando le mostrás la comida y le tocas la campana repetidas veces, o sea, les das estos dos estímulos de forma continua por mucho tiempo, lo que pasa es que la próxima vez que vos solamente toques la campana, el perro ya va a salivar y ya va a actuar como si estuviese la comida, ¿sí? El perro asoció un estímulo que antes era neutro con el estímulo de la comida, ¿sí? Y los emparejó, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿con cuántas cosas nosotros emparejamos el concepto de mujer y el concepto de hombre? Por ejemplo, vemos imágenes como estas, no sé, ustedes qué logran ver acá, ¿con qué se asoció a la mujer? ¿Y con qué se asoció al hombre generalmente? ¿De qué forma la sociedad nos hizo asociar a la mujer con determinados estímulos y al hombre con otros? ¿Sí? Entonces llega un punto de que para nuestra cabeza esto es un proceso automático. Es muy difícil hacer esta separación de asociaciones. ¿Sí? Sin embargo, en esta investigación se dieron cuenta de otra cosa más, que es cuando el investigador seguía tocando la campanita, pero dejaba de darle la comida, llegaba a un punto en el que el perro se daba cuenta de que la campana ya no estaba asociada a la comida. ¿Sí? Entonces, esta actitud del perro de salivar desaparecía, se extinguía. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer hoy es aprender a extinguir esta respuesta, ¿sí? Extinguir estas asociaciones que hay entre los conceptos de hombre y los conceptos de mujer. Y para terminar,
antes de terminar, últimas dos cositas. Otras cosas que nos hacen estar tan arraigadas a esta diferencia de género es que nuestro cerebro y nuestras conductas y muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos para buscar placer y evitar el dolor, ¿sí? El cerebro funciona así, busca el placer y evita el dolor. Y para el ser humano, una de las cosas que más placer le genera es la sociedad, ¿no? Es la aceptación social. Nosotros somos seres sociales y para nosotros es súper importante encajar en la sociedad. Y si la sociedad te dice que vos tenés que vestirte de una determinada forma, que tenés que actuar de una determinada forma, por busca de esa aceptación social, de ese placer, lo terminamos haciendo. Porque ir en contra de todo eso implica un rechazo de parte de la sociedad. Y un rechazo para nosotros es sinónimo de dolor. Y una frase final, solo para terminar, es: un mundo de género termina produciendo un cerebro de género, ¿sí? Y la biología no puede utilizarse para explicar o excusar las desigualdades sociales. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún aporte. Súper bueno, Gastón, muchísimas gracias. Pero yo quería hacer un comentario sobre, por favor, amor. Un comentario sobre este aspecto que tú acabas de colocar entre los dos sistemas, ¿no? De la parte sensible, delicado, frágil, en esta diapositiva. Nosotros podemos encontrar estas cualidades también en algunos hombres. Y los hombres que la poseen han sido calificados como homosexuales o, bueno, etiquetados de 1000 formas diferentes. Entonces, la sociedad ha mostrado que tiene la capacidad de, a pesar de los constructos sociales que se han establecido, se ha mostrado parámetros con los cuales uno no puede lidiar. Nacen personas con estas facultades, con estas habilidades, y aunque han sido tratados de ser reprimidas o cambiadas al constructo social que se ha establecido, esto no ha generado una evidencia opuesta a la que desde un principio, ¿no? De que los cerebros son iguales, está establecida. Pienso que todavía puede que nosotros tengamos esta manera de pensar en algunos aspectos, en algunas situaciones, pero es importante que podamos nosotros concientizarnos de ello y aprender a aceptar esta realidad, porque haremos menos daño a nosotros mismos y a otras personas también. Sí, tal cual, eso que decís está muy bueno, porque yo no puedo cambiar lo que yo no sé. Si yo no tengo conciencia de estas cuestiones, no las puedo modificar. No puedo cambiar mis pensamientos o no puedo cambiar mis conductas. Por eso está bueno esto de poder tener más conciencia y informarnos más sobre estos temas. ¿Sí? ¿A alguien más le gustaría comentar algo más? Si no, podemos cerrar acá. Había un comentario más que quería hacerte en cuanto al experimento de Pavlov, ¿no? Pienso que el experimento de este ruso, que en realidad fue un experimento que trató de demostrar que nosotros podemos cambiar nuestros estímulos. Pero hace poco yo estuve en una conferencia con psicólogos y filósofos donde se discutió este punto de cambiar los estímulos, y esto es algo que no es tan fácil para la sociedad ser aceptado, o tampoco es como que el sentimiento de que las personas están sometidas a ser como que conejillos de India, como dicen, ¿no? Para los experimentos. Pero es interesante el hecho de que nosotros podemos cambiar nuestros estímulos, y este factor generó una disputa en que cuando hacemos esto, entonces nosotros no llegamos a ser sinceros para cambiar nuestro estímulo sobre ciertas
percepciones que tenemos del mundo exterior. Y Ujú. se sacó a renombrar, por ejemplo, los cristianos, que ellos fingen y son hipócritas, que porque fingen algo que realmente no sienten. Y recuerdo que hubo un psicólogo muy capo que pudo explicar este hecho. Dijo, precisamente es ahí donde tienes que aplicar el principio de Pavlov, que dice que puedes cambiar tu estímulo, pero esto va a llevarte tiempo hasta que tú entiendas y sea genuino en ti, como lo fue en el cachorro. Sí, mal, mal, mal. Sí, eso que sí está muy bueno. Y a ver, también, a diferencia de... A ver, estos procesos se producen en todos los seres vivos. Claramente en los humanos hay factores más complejos. Nuestra mente es más compleja y eso por un lado está bueno, por otro lado también nos trae otros problemas. Pero nosotros tenemos la facultad de que el lenguaje y la información en nosotros nos puede ayudar a cambiar estos estímulos. Entonces, en base a la información que nosotros consumamos, nos puede llevar a relacionarnos y a actuar de forma distinta. Y como vos decís, cambiar el estímulo y cambiar por ende las reacciones y las conductas. Bueno, gente, si nadie más tiene algo para decir o preguntar, por ahí hacemos una oración y terminamos. Solange, ¿te gustaría orar para terminar? Sí, claro. Oremos. Padre bendito que moras en lo alto del cielo, Señor. Gracias te damos por esta presentación que el hermano Gastón ha podido compartir con nosotros, Señor. Ha sido en gran medida una bendición para nosotros. Pero queremos, Señor, expresar nuestra incapacidad o nuestra medida de ignorancia que tenemos, Señor, ante esta realidad. Y queremos solicitar tu ayuda, Señor, para que mediante tu Espíritu Santo, quien es el que nos trae información y nos trae luz, Señor, nosotros podamos efectuar, Señor, el cambio en nuestra mente. Que la luz que el Espíritu Santo, Señor, derrame sobre cada uno de nosotros pueda ser abrazado y este conocimiento pueda ser empleado en nuestra vida, Señor, para cambiar concepciones y conceptos, realidades que hemos estado viviendo en un sentido errado, Señor. Pedimos que podamos ser una bendición para estas personas y que podamos eh, brindarles el estilo de vida o la dignidad que ellos o que la sociedad y sus constructos sociales le han quitado, Señor, y de los cuales también hemos sido parte nosotros. Sé con nosotros, sé con el hermano Gastón, sé con cada uno de mis hermanos. Ayúdales a crecer, Señor, y a obtener esta preparación, a usar una verdadera fuente de información que se torna algo vital para nuestra vida en estos tiempos, Señor. En nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos en esto. Amén.